días vi la parte 3, cómo están entretenidas esas películas. Oh, muy bueno. Ya estamos, ¿eh? Efectivamente. El hermano Wanda, entonces va a... Hay una palabra que tiene que ver con liturgia, liturgeos, que también se traduce como servicio. Y hay otra, que esa no me la puedo aprender por nada del mundo, pero se llama hipiretis. Hipiretis, que también se traduce como ministro. Así la traducen, ¿eh? Ellos sí. En realidad quiere decir servidor, o sirviente, o asistente. Hipiretis. A veces siervo también lo traducen. En lugar de dulos. En lugar de dulos. No, pero Dulos es esclavo, ¿verdad? Sí. Entonces, la conclusión a la que yo estoy llegando es que la palabra ministro no existe. Fue añadida a los lexicones por el uso eclesiástico, pero no formó parte original de los sentidos. Vamos, no la usaban así los griegos. No, y la muestra Como está en la que Septuaginta. ¿no? Sí, ya la vimos. Ya lo vimos la semana pasada. Ya lo vimos. No tradujeron ministro la palabra. No. Pues yo creo que Qué bien, ¿eh? yo creo que ni existía la palabra. Sí, ¿no? Qué bien que no lo tradujeron. Ahora hay que ver qué hizo Jerónimo. Yo tengo tal vez ese pendiente. Quiero ver si Jerónimo en la Vulgata, ahí tengo la Vulgata, tradujo ministro del griego. Porque si no, entonces quiere decir que él empezó el desorden. O por lo menos él le dio la fuerza, porque al volverse común la Vulgata, es decir, Claro. la Biblia, digamos, lo oficial popular, pues ahí ya... Ahora, yo no sé si la palabra ministro ya estaba en uso en los días de Jerónimo. Por Ella eso, la usa para... Si Sí. la usa, pero si él la usa, el problema con él es que él se vuelve la regla. Se volvió la regla durante, no sé, hasta ¿qué siglo sería? ¿Hasta el 18? Pues hasta hoy. No, hasta el 18 por lo menos sí seguro. Hasta hoy no, porque ahora ya aceptan, desde el Concilio Vaticano I aceptan más versiones. Pero digamos, hasta el 18 fue la regla del siglo IV. Y si él puso ministro, pues ahí está el problema. sí. Aunque él no lo haya generado, es decir, él tácitamente al usarlo, pues ya. Hermanos, se conectó nuestro hermano ya. Bueno, pues, muy queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a su programa Charlas Bíblicas, este 11 de diciembre de 2019. Nos acompañan nuestros hermanos, nuestro hermano, Querido Roberto Islas. Bendiciones, hermanos. Nuestro invitado el doctor Roberto Islas Montes. Roberto Islas Montes. Es un gusto, hermanos, estar aquí con ustedes en la última sesión del año, para cerrar con broche de oro este asunto que están tratando aquí los hermanos sobre ministerios. Muy interesante y muy profundo, la verdad, las palabras que están encontrando y que se han ido analizando han sido de mucha bendición y de mucho gusto entenderlas en su verdadero sentido y connotación. Muy bien. Hermano. Pues muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Yo aquí acompaño a mis queridos hermanos todos los miércoles. Y pues les damos las muy buenas noches a todos ustedes. Les saludamos a todos nuestros hermanos que se conectan por las plataformas de la Sola Escritura en la Ciudad de México, nuestros hermanos que nos oyen en Chile, nuestros queridos hermanos en Chile por el grupo de Radio Teteleste, nuestro hermano Víctor Troncoso, le mandamos un fuerte abrazo y un cordial saludo. Esperando que estén de alguna manera participando en estas actividades. También tenemos a nuestros hermanos que se conectan a través de la Teología e Historia de la Cristiandad, enlace a Latinoamérica y Estados Unidos, nuestro hermano Alexander Porras, enlace en Costa Rica,
Y a todos nuestros hermanos que nos siguen a través del Facebook, les damos un cordial saludo. Nuestros hermanos que nos oyen en el norte de los Estados Unidos, en Washington, en Seattle, en Vineland, hermano, también tenemos por ahí noticias. En España, nuestra hermana Maffer, que nos oye en Barcelona, nuestro hermano Javier, que nos escucha en Tenerife. Les saludamos a todos nuestros hermanos que nos oyen en la Ciudad de México. Canadá. En Canadá también. Les mandamos un cordial saludo a nuestros queridos hermanos de Celaya, que nos escuchan en Celaya, Guanajuato, muy, muy cerquita de aquí de la ciudad de Querétaro, solo a 30 minutos de autopista. A nuestros hermanos que nos oyen en el Estado de México también, tenemos varios hermanos que nos escuchan por ahí. Nuestros hermanos que nos escuchan también en Centroamérica, en Sudamérica. Nuestro hermano Fernando Nogara en Mendoza, Argentina, y nuestros hermanos que nos oyen en La Plata, Argentina. En La Plata, Argentina. En San Juan, Argentina. En San Juan, Argentina. Nuestro hermano que colabora con nosotros de Argentina, nuestro hermano Roberto. Nuestro hermano Roberto. Un fuerte abrazo para nuestro hermano. Saludos a todos ustedes, hermanos. Y bueno, pues continuaremos con el tema. Yo creo que el tema, el último refilón de este tema que hemos de alguna manera visto sobre la cuestión de pues los diáconos, ¿verdad, hermano? La palabra. Los ministros, sí. Los diáconos, algunas traducciones que tenemos acerca de ellos en la Escritura, y nuestro último programa del año, hermanos. Así es. Y queremos anunciarles, hermanos, que nos volveremos a ver con la ayuda de Dios el día 8, miércoles 8 de enero de 2020. Entonces solamente tomamos unas 3 semanitas de descanso y continuaremos con ustedes nuestro tercer año. Hoy terminamos formalmente nuestro segundo año transmitiendo para todos ustedes con un gran gusto, hermanos, con una enorme satisfacción. Nosotros llenos de gozo de poder compartir con ustedes lo que el Señor nos ha legado, esos grandes misterios que el Señor preparó para la iglesia, que nos ha revelado a través de su Escritura y que podemos compartirles, hermanos. Entonces, pues empezamos. Bueno, nuestro hermano, queremos agradecer a nuestro hermano Jesús Lozada su siempre oportuna y muy buena ayuda. Muchas gracias, hermano Jesús. Fiel colaborador de este proyecto, ¿no, hermano? Así es, hermano. Nuestro hermano Jesús Lozada. Miren, ustedes nos saludan, el hermano Valfred Cordero de allá de Vineland, en New Jersey. La hermana Beatriz Scampini, que nos saluda también desde Argentina. Pues nuestra hermana Elizabeth Jarquín. Se conectó nuestra en hermana la ciudad de México. Nuestra hermana, ¿tú dices nuestra hermana Jarquín? No, nuestra hermana de España, que se conecta a las 2 de la mañana. Y para mí es toda una hazaña eso, que se conecta. Pone el despertador. Sí. Que no debe tardar en conectarse aquí y no vamos a tardar en verla. A todos los que se han conectado hasta este momento a través de Facebook o de otros dispositivos, hermanos, qué gusto, como decía nuestro hermano Armando, qué placer, qué privilegio tenerles con nosotros. Así es que, pues bueno, dedicaremos este último estudio del año y último también dedicado a ministros y ministerios dentro de nuestro tema más amplio, anatomía de la iglesia. En los dos anteriores reuniones hemos tratado con ustedes el significado, nos hemos preguntado si la traducción que vemos en un número de Biblias, por ejemplo, la Reina Valera 60, de ministros, ministerios, ministrando, ¿es una palabra correcta si no existe alguna palabra mejor? Claro. Y parece ser, hermanos, que sí.
Hemos notado a veces falta de consistencia en las traducciones en algunas versiones. Y sobre todo, no es tanto la búsqueda de una palabra por sí misma, sino la idea que subyace a los términos que tienen que ver con, o bien respaldamos y sostenemos la idea de familia, fíjese hasta dónde va este punto, que vemos en el Nuevo Testamento, o bien una idea de institución, que es la que lamentablemente ha privado a lo largo de la historia de la cristiandad. Entonces, hoy queremos hacer una serie de puntualizaciones finales sobre ministros o ministerios o ministrando, y cerrar de esta manera esta parte. Uh-huh. Y con propiamente este año, ¿verdad? Con este año. E insistimos, hermanos, en invitarles a que participen con nosotros. Estamos muy agradecidos con sus participaciones en los programas anteriores. Muchísimas gracias por su amabilidad. Quisiéramos tenerlos aquí reunidos con nosotros en esta conversación, pero cuando menos podemos hacerlo a través de la palabra escrita. ¿Verdad, hermano? Claro, realmente nos honran con escucharnos, hermanos, y pues es una bendición. Hermanos, entrando en materia, queremos citar para ustedes algunos versículos donde aparece la palabra ministro. Uh-huh. Referente a la palabra que veíamos la semana pasada, hermanos, que tiene que ver con diácono, hermano, es decir, con diaconía, con servicio. Con servicio. Varios de ellos, solamente para que ustedes tengan un referente, hermanos, de cómo se traduce principalmente en algunas versiones como Reina Valera, y cómo encontramos el término que hemos venido definiendo referente a servicio o servidor, ¿verdad, hermano? Así es. Esto en armonía con el gran pasaje de nuestro Señor, que debe ser un hito para nosotros, claro, los creyentes, para entender cómo deben ser las relaciones entre los creyentes. Y este término nuevo, además es genial, podemos decir, la manera en que nuestro Señor plantea en las relaciones humanas, plantea las relaciones humanas como servicio. Pero las relaciones humanas en el contexto de la iglesia. En el contexto de la iglesia. Ese es el punto, ¿no? Sí. No en el contexto del mundo, que lamentablemente pues no se sujeta a las palabras de Cristo, pero entre nosotros la iglesia sí. Que además en el contexto del mundo el pecado sesga esa palabra como tal en cuestión de servicio, es decir, nadie tiene en la mente servir a los demás. En el contexto de la iglesia eso debería de ser una premisa, ¿no, hermano? Es decir, de acuerdo a lo que el Señor, propiamente Jesús, en los evangelios establece. Pero algo que ha ocurrido, por lo que hemos estado estudiando en las dos anteriores, es que al haber sustituido la palabra servicio por ministro, bueno, servidor por ministro y servicio por ministerio, se opacó. Es decir, ya nadie entiende ahora la palabra servidor o servicio vinculada con los pasajes en donde se encuentra, porque se atribuyen ahora a un ministro y se perdió la idea de servicio. Yo creo que esto es muy importante, porque entonces se sesga completamente el sentido de lo que el Señor Jesús enseñó. No, lo digo por lo que tú dijiste, es decir, tú dijiste que en el mundo esa palabra no tiene cabida, y por lo visto tampoco en la iglesia, porque al haber sido sustituida, nos es desconocida. Pierde el sentido además. Y ahora que se está retomando, que ustedes han hecho mucho hincapié en esto, y estamos dándonos cuenta que en realidad eso es lo que tendríamos que haber hecho, no uno, sino todos, entonces alarma, porque entonces, ¿qué hemos hecho todo el tiempo? La hemos desperdiciado la palabra, y una palabra dicha por el propio Señor Jesucristo. Claro. Hoy suena muy raro llamar
en lugar de diáconos servidores, en lugar de obispos cuidadores, muy relacionado con el servicio. Todo esto ahora nos oye extraño, pero porque han cambiado tanto las cosas. Y además los diáconos que funcionan al día de hoy en las congregaciones, también es una idea de una personalidad, ¿no, hermano? Es decir, no es ¿Un ministerio? un ministerio como le llaman. O sea, y se le atribuye a ciertas personas que desarrollan ciertas actividades dentro de las congregaciones, cuando esto es de carácter genérico, esto es para todos, es decir... No, eso es a lo que me refería, se perdió. Claro. Al haberla sustituido, se perdió. Exacto. Esto que tú estás diciendo Claro. se perdió. Esta idea de profundidad del servicio comunitario, y me refiero a la iglesia, se perdió al haberse atribuido a un sujeto. Claro. Estamos hablando de servicio como servicio amoroso, ¿verdad? Y dice que en esto conocerán que somos sus discípulos, en que nos amamos unos a otros. Fíjense qué cosa tan importante. Y este amor se manifiesta en el servicio entregado, en el servicio sacrificado, en el servicio en el sentido de que uno deja en segundo lugar sus cosas personales, sus intereses, para poner en primer lugar las necesidades y los intereses de nuestros hermanos. Que nosotros podemos pasar a un segundo plano con tal de dar el primer lugar, dar un lugar de honor al otro hermano o a la otra hermana. Pero ni siquiera entendemos eso. Ni siquiera lo dimensionamos. No, y el asunto de que nosotros como miembros de pues del cuerpo del Señor, de la familia del Señor, miembros de esta comunidad que le llama el Señor, inteligentemente desarrollada por Él, porque lo hizo con una gran agudez para que el pueblo se reuniera. Es lo que hemos dicho muchas veces, que cuesta trabajo de entenderlo, pero es voltear a ver a tu hermano y ver su necesidad. ¿Sí? Voltear a ver a tu hermano y si vemos que no tiene zapatos, no le digamos Dios te bendiga. Si tú tienes posibilidades, entonces te tienes que convertir en un servidor, y un servidor que provee al hermano. Esto yo creo que era el sentido de la iglesia, el sentido de esta comunidad que el Señor prepara con su venida para nosotros. Y que ahora lo vemos en textos como los que vamos a citar en un momento más, referido a eso, ¿no? Y es que, hermanos, al pasar el tiempo, las palabras van adquiriendo sentidos que lamentablemente vienen en detrimento de esta unidad cristiana, donde todos somos hermanos, donde todos somos iguales, donde no hay judío ni griego, donde no hay esclavo ni libre, donde no hay hombre ni mujer, donde ya que estamos nosotros revestidos de Cristo, nos situamos en un magnífico pie de igualdad unos a otros. Pero en el ámbito religioso, hablar de un ministro no es hablar de un servidor, sino es hablar de un señorón, es hablar de alguien que está arriba de los demás, el que dirige, el que dispone, el que preside. En esto se ha venido a convertir la palabra ministro, y cada vez que nosotros leemos, no sé, nuestra Reina Valera, ministrar, que es el trabajo de sería el trabajo de este tipo de personaje, nos damos cuenta de que se estableció una diferencia entre los creyentes. Ya no somos iguales, ya no todos somos hermanos, ya no todos estamos en este revestimiento y en esta unión con el Espíritu que nos hace uno con Él, y Él que ministra a través de nosotros. Sencillamente alguien tomó nuestro lugar, tomó el lugar de los hijos y de las hijas de Dios, y no permitió más que todos los creyentes participaran. Y es que esta participación es fundamental para el crecimiento. Lo dice Efesios 4:16, que es por la actividad propia de cada uno que el cuerpo crece,
que el cuerpo se fortalece por sus coyunturas, por sus tuétanos. Es así como como los creyentes alcanzan la madurez en el ministerio, en el servicio. Claro. Fíjate. Y romper una estructura jerárquica que ha predominado en los contextos religiosos, ¿no? Es decir, esa idea de tener una cabeza y va derramando para abajo una estructura jerárquica, y esa es parte de la iglesia. Yo digo, pues, no. La sola idea, no digo ya la acción, ¿no? La sola idea de pensar en alguien superior al resto en cualquier comunidad cristiana debe ser ya ofensiva por sí misma, cuando la regla establecida es que somos iguales. Exacto. Si la regla es la igualdad, sí, entonces cualquier desigualdad debe ser ofensiva a la regla establecida. Y la regla establecida por el propio Señor, que fue con el texto que iniciamos, si se acuerdan. Sí. El texto con el que iniciamos hace 3 semanas, precisamente era el texto de igualdad entre todos. A nadie llaméis maestra, a nadie llaméis rabí, ¿se acuerdan? Sí. Sino al contrario, el que quiera ser superior tiene que ser servidor. Este primer texto que trabajamos es indicativo completamente de que la desigualdad establecida al nombrar a alguien ministro o diácono, en los términos que se le nombra, sí, como un superior, como alguien al que hay que rendir pleitesía, etcétera, esa sola idea es ofensiva contra la propia regla establecida por el Señor Jesucristo, que debería ser nuestra norma. Claro. Es decir, que la idea de caudillismo, la idea de liderazgo, una idea y un término tan estimado dentro de las iglesias. Hoy vemos que hay cantidad de libros, artículos, simposios, seminarios que hablan de cómo ser líder, el líder poderoso, el líder que conduce, el líder que es el ejemplo de todos los demás. Hermanos, en la iglesia cristiana todos somos líderes. Sí, y aquí en Querétaro acaba de ver a Todos somos sacerdotes, dice el autor de Hebreos. Creo que es una dignidad altísima. Que ahorita en Querétaro acaba de haber un congreso evangélico donde la conexión es de miles y miles de personas, y se llamaba El Ministro en el Nuevo Pacto. Esa fue la tendencia de este congreso que hubo para cristianos. Entonces, nosotros vemos en la Escritura que hay otra cosa. Pero yo creo que sería bueno que entráramos a los textos, ¿no, hermano? Sí, hermano, podemos decir nosotros que en la iglesia de Cristo no hay miembro pequeño. No. Todos somos vitales, todos somos llamados con un propósito, en una actividad y en un servicio que no puede ser tomado por otro. Se equivocan aquellos que dicen, cuando Dios te llama, si tú no le respondes a Dios, Dios te deja y va a tomar a otro. Esto no existe. No. ¿Quién dijo eso? Porque el llamamiento de Dios dice sin arrepentimiento, pero hay una palabra hermosa. Y es irresistible, hermano. Es irresistible. O sea, ¿quién se puede negar al llamado de Dios? Es que no es solamente un llamado. Acuérdense del texto de Juan 6, ¿no? Es un llamado, pero de las greñas, de que te lleva arrastrando. Es un llamado. No es un vengan conmigo, vamos a tomar un café. No, es vengan conmigo. Es arrastrar. Entonces es una palabra, el llamamiento es algo poderoso, no es algo que queda a nuestro capricho, a nuestro arbitrio. Miren ustedes, por ejemplo, en el caso de Jonás no fue, el llamado que le hizo el Señor no fue para su salvación, no fue para la salvación del profeta, fue un llamado a un trabajo que debía desarrollar, predicar el arrepentimiento en la gran ciudad de Nínive. Fue llamado, y noten ustedes, Jonás, por muy buenas razones que haya tenido, le dijo a Yahvé, no voy. Y si ustedes toman un mapa y ven hacia dónde partió Jonás, se dan cuenta que fue exactamente 180 grados
al otro lado de donde el Señor lo había llamado. Y ustedes conocen la historia, cómo es que el Señor lo trae de regreso después de toda una aventura y de una travesía que verdaderamente estuvo a punto de costarle la vida si no hubiera sido por la gracia de Dios que lo preservó y le enseñó a través de ese inmenso sufrimiento que había que obedecer. Y saben ustedes, el Señor lo trae de regreso. El Señor no tomó a otro y dijo, Jonás no va, ya me buscaré a otro. Con eso de que dice de que Dios anda buscando gente fiel. Dios anda buscando gente que lo obedezca. No, hermanos, esta es otra gran mentira. El Señor no anda buscando gente fiel. El Señor hace de los infieles fieles. Como dice el apóstol Pablo, es por su gracia que yo he llegado a ser fiel. Y Jonás es regresado al punto original. Y déjenme decirles que fue probablemente algo muy curioso, porque los jugos gástricos de aquel gran pescado lo tiñeron de color aproximadamente como amarillo, ese amarillo fosforescente, que fue de hecho lo que pasó. Estaba yo viendo un día un programa de National Geographic en una serie que trataba de unos viajes peligrosos para cazar ballenas en unos barcos no muy grandes, en unas aguas muy turbulentas. Y resulta que estaban filmando la cacería de una ballena a la cual ya la habían herido con un arpón, pero no había muerto y entonces iban tras de ella. En una de esas tienen un encuentro con la ballena, el mar se pone sumamente difícil, un oleaje muy, muy pesado y cae uno de los marineros al mar. De inmediato la alarma, ¡hombre al agua! Entonces suspendieron en ese momento la cacería y enfocaron los reflectores al mar en la zona donde aproximadamente pensaban que había caído, pero resulta que no encontraron al hombre. 3 días después, dando ya por perdido al marinero, finalmente cazan a la ballena, la suben al barco, y qué sorpresa cuando meten la sierra mecánica aquella para abrirla. ¿Y saben ustedes a quién van encontrando en el vientre de la ballena? Vivo, al marinero. Y resulta que el marinero pudo respirar dentro y los jugos gástricos del animal hicieron que su piel tomara un color amarillo, muy extraño. Seguramente la piel tomó su color normal con el paso del tiempo, pero me imagino yo a Jonás que regresa totalmente amarillo, extraordinario para llegar a una ciudad como Nínive, ¿verdad? Y resulta que el hombre amarillo llega diciéndoles a todos ahí que se arrepientan porque el Señor va a traer juicio. No era un hombre común y corriente, no, era un hombre pintado de amarillo. Y seguramente esto ha de haber causado el mayor interés en la gente de la calle, en la gente de las plazas, Pero saben ustedes, regresó Jonás al punto y el Señor le dijo, vas a Nínive. Y Jonás dijo, voy a Nínive. Y fue. Y ustedes saben cómo era que tenía el temperamento medio disparejo Jonás y se enoja y hay una serie de historias al final del libro muy simpáticas de cómo el Señor le tiene paciencia y amor a su profeta. Y el Señor cumple sus propósitos. ¿Verdad, hermanos? Pues sí, amén. Bueno, esto yo decía porque muchos dicen que Dios anda buscando gente. No, Dios la produce. Dios la hace por su gracia.
Y ya se me olvidó porque estaba yo mencionando estas cosas. Íbamos a checar algunos textos referentes, pero hablábamos del hecho de que es irresistible el llamado del Señor. Es irresistible. Entonces, irresistible el llamado del Señor al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entonces, estábamos tocando ese punto, pero íbamos a empezar a ver algunos de los textos de cómo se traducen y cómo deberían de ser expuestos a través de la palabra diáconos, ¿verdad, hermano? No sé si tengas alguna referencia por ahí. Bueno, mira, fíjense, hermanos, que si ustedes buscan una concordancia y buscan la palabra ministro, se van a encontrar ustedes con 12 textos. Sobre todo si la buscan ustedes en una concordancia de la Reina Valera, van a encontrar ustedes 12 textos. Al menos. Muy, muy importantes. Todos estos textos, en estos textos se traduce la palabra diáconos. Ministro. Ministro. Pero esta palabra ministro, como vamos a ver, procede de 4 o 5 diferentes palabras griegas, pero todas la Reina Valera y otras la traducen de una manera uniforme, violentando así el texto. Por ejemplo, hermanos, yo leo uno, tú lees otro. Lucas 4:20 y mi hermano otro. ¿Cómo dice Lucas 4:20 en nuestra... Te la va a leer el hermano. Lucas 4:20. 4:20. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿En qué estás tú leyendo? ¿Qué versión estás leyendo? Es la BTX3. La BTX3. La Reina Valera dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro. ¿Cuál es la palabra griega que tenemos ahí? Es hipiretis. Hipiretis, que está mejor traducida, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, que dice, lo devolvió al asistente. Así como dice aquí en la BTX3. O como también lo traduce la nueva versión internacional. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante. Al ayudante de la Suprema. Todavía mejor. Sí. Yo podría decir entonces que la persona que nos ayuda a hacer el aseo en mi casa es un hipiretis. Así es. Alguien, un asistente, alguien que te ayuda, alguien que sirve de alguna forma. Así es. Bueno, tenemos otro pasaje, pero quiero que noten ustedes cómo es que traducir hipiretis por ministro es un error y que conduce al lector a una idea de ministro que no es la del servidor. Claro. Sino la del señorón que está arriba de sus hermanos. Tenemos otro pasaje. Hechos 26:16. Hechos 26:16. Déjame tú. Dice, pero levántate. Sí, hermano. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me he aparecido a ti precisamente para escogerte por ministro y testigo no solo de las cosas que has visto de mí, sino de aquellas en que me apareceré a ti. Ministro. Dice ministro. ¿Qué palabra griega tenemos nosotros aquí? En el anterior era hipiretis. Aquí volvemos a tener la misma. Hipiretin. Aquí la tenemos. ¿Pero cómo lo traducen ahí, hermano? Perdón. En la Reina Valera. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Ah, ya.
ministro. Fíjese, por ejemplo, la nueva versión internacional es todavía más consecuente con el griego. Dice, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo. Está mejor. Mejor. Siervo de servidor. Y, por ejemplo, la Biblia de nuestro pueblo, una versión católica, dice, ponte en pie que para esto me he aparecido a ti, para nombrarte servidor y testigo. Hay una distancia muy grande, pues, entre siervo o servidor y ministro. Ahora, es interesante en esta que dices que es católica porque ellos lo tienen así como que no pueden traducir tan libremente, sobre todo estas palabras. Así es. Todas las palabras que tengan que ver con la acción sacerdotal en la Iglesia Católica, no dejan que las muevan mucho. Así es. ¿Esta qué versión es, dijiste? La Biblia de nuestro pueblo. Pero tienes tu razón, hermano, porque en otros lugares no son así de consecuentes como acabamos de ver. Y sostienen, ¿verdad? Sí. Hermano, estábamos viéndolo, el ministro. Bueno, pero la de las Américas ve como dice, hermano. La de las Américas. Sí, pero la de las Américas es evangélica. Sí, dice, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido. Porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. También la Biblia del Peregrino traduce servidor y testigo. Y es también católica, ¿no? También. Mira, qué interesante. Muy cercano, hermanos, está la idea de nuestro Señor. El que quiera ser mayor será vuestro servidor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La idea del servicio es crucial, es fundamental para preservar la esencia y la naturaleza de la iglesia como la familia de Dios, donde todos somos hermanos, sin distingos. Este tipo de traducciones perpetúan la idea de la institución, la iglesia como institución, no de la iglesia como familia. Bueno, pasamos a otro pasaje. Sí, pero la iglesia como familia, en términos de que todos son hermanos. De que todos son hermanos. Porque también en la familia hay con propiedad la idea de un superior, que serían en este caso padres, madres, sí, o sea, de alguna manera la idea familia siempre tiene esta idea, pero acá la idea familia es más bien de igualdad, lo que decíamos hace un rato del texto aquel con el que iniciamos, ¿no? Es una idea de igualdad, y si bien puede tener una excepción, y que es precisamente el que más sirve, esa es la excepción, ¿verdad? Es una excepción que confirma, no que deroga la idea principal, porque la idea del ministro deroga, es decir, vuelve nugatoria la idea de igualdad. En cambio, el que más sirve, en realidad confirma. Así es. Es que es una idea importante que hay que mantener en mente. La cabeza de la iglesia, nuestro papá, es ni más ni menos que el Dios trino y uno. Siendo Cristo de manera particular, como dice ahí, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Dice, aquí tenemos un cambio de palabra muy interesante en Romanos 15:16. ¿16? Sí, hermano. Yo tengo la BTX3. Sí, hermano. Dice, voy a leer desde el 15. Pero os escribí en algunos puntos osadamente, como haciéndoos recordar por medio de la gracia que me fue dada por Dios. El 16. Para ser ministro de Jesús el Mesías a los gentiles, ministrando como sacerdote el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tiene doble uso ahí de la palabra. Tenemos dos, de hecho, fíjate, tenemos... ¿Cómo debería de decir ahí? Dos palabras, efectivamente. Fíjate, hermano. Dice, para hacerme
para hacerme, Ujú. dice liturgón, ya no es hipiretis. La primera de estas dos palabras es un sustantivo, liturgón. Luego, liturgón de Cristo Jesús, para los gentiles o para las naciones. Y luego dice, hierorgunda, de la palabra es hierurgeo, que viene de hieros, sacerdote, o también templo, Mm, el que servía en el templo. el que se ve en el templo. Fíjate, es decir, que tenemos, bueno, déjame irme por partes. Entonces, tenemos liturgón y tenemos hierorgunda, es decir, como un servidor del Evangelio de Dios. ¿Qué significa la palabra liturgos que tenemos aquí? Significa al servicio de Dios. Todos estamos al servicio de Dios. Si hemos sido llamados por Dios, todos estamos al servicio de Dios. Claro. Fíjate, ¿cómo sería una mejor traducción? Yo creo que la Biblia textual en la cuarta edición nos ofrece una mejor traducción a este texto. a este texto. Y dice así: para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles. Si nosotros tomamos un lexicón griego del Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que liturgos es servidor. Para hacerme servidor. Para hacerme servidor. O sea, Pablo está diciendo para hacerme Siervo también, sí. Uh-huh. No ministro, servidor. Pero fíjate, la Reina Valera, por ejemplo, iguala hipiretis y liturgos, traduciéndolos de la misma manera. Ministro. Y diáconos. La palabra diaconeo, como vamos Sí. a pasar a ver, o diáconos, el sustantivo, de vuelta como ministro. ¿No tienes ahí la Torre Samat para ver cómo traduce Jerónimo? Porque la Torre Samat es la traducción de la Vulgata. Fíjate que no la tengo, hermano. Ese sería bueno ver cómo está la influencia de la Vulgata. Porque la Torre Samat es la traducción de la Vulgata al español. Y ahí podríamos ver si ellos tradujeron también ministro, la posición oficial de la Iglesia Católica. Exacto. Que sin duda entró con los reformadores al movimiento evangélico, porque retomaron mucho de lo que había en aquel entonces, en el siglo XVI, y por eso a lo mejor tanta influencia y tanta traducción. Palabras que deberían de sonar diferentes. La Reina Valera, que ya es la versión, digamos, evangélica, traduce igual. Tenemos este problema ahora. Que hasta que tú nos estás haciendo estas diferencias, nos damos cuenta de que, de hecho, que son palabras diferentes y que tienen significados diferentes. Así es. La palabra diaconeo, que significa servir, no puede traducirse por ministrar, porque entonces se pierde este toque particular, por ejemplo, que tenemos aquí. Uh-huh. En Romanos 15, 16. No es para ministrar o ministrando. Dice, ministrando el Evangelio de Dios. Fíjate, la Biblia de las Américas añade una palabra administrando que, bueno, hace justicia un poco más al texto cuando dice ministrando a manera de sacerdotes, de sacerdotes. Refiriéndose al liturgio, ¿verdad? Refiriéndose, en este caso, a hierurgeo. A la que viene abajo en el mismo sí, texto. La segunda palabra. Uh-huh. Y ven ustedes cómo, no es que Pablo esté trayendo de regreso la institución sacerdotal judía o estableciéndola como superior al servicio cristiano, sino está presentando, al referirse a su trabajo en el Evangelio y dentro de la iglesia como un trabajo, como un servicio a manera sacerdotal, está hablando de ese carácter exclusivo
que Dios le dio en primer lugar, al trabajo totalmente único y distintivo que tuvieron los sacerdotes del Antiguo Pacto en el templo. Era una consagración. Era una consagración. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Era el oficio, era el trabajo de su vida. Para esto había sido puesto. Para eso había nacido, porque nacían levitas. Para eso había nacido. Y requería de toda la concentración, de todo el poder de su fuerza para realizarlo. Y Pablo utiliza esta figura para decirnos, así es mi servicio en el Evangelio. Así sirvo yo a Dios. Y diría en otro lugar, ay de mí si no predicara el Evangelio. No sé qué otras ideas puedan surgirnos aquí con respecto a Sí, esta. es una analogía que pone énfasis no en el asunto del cargo, sino en la función. Es decir, la comparación es entre los servicios, no entre los sujetos. Pablo no está diciendo ellos como sacerdotes, ellos y yo, o como ministros, ellos y yo, no, sino la función que Dios les encargó a ellos, a mí me la encargó, pero para los gentiles. Y así como servían ellos, así les sirvo yo. Claro. Está comparando funciones, no sujetos, no personas. No cargos, no estatus No religioso. estatus. Muy interesante. Es una lástima que esto que estamos diciendo ahora que debería ser pasado a los hermanos que leyeran este pasaje de Romanos. Sí, esto es lo que ellos debiesen entender, hermano, pero no lo pueden hacer por una mala traducción. Sí, y eso es una barrera, hermano, porque tú cuando platicas con algún hermano y le quieres explicar esto, inmediatamente saca su Biblia y dice, aquí dice ministerio, y te va a creer más a ti que tú le estás diciendo otra cosa a lo que dice el texto que él estima sagrado, obviamente no. Entonces es un problema de que lo tenemos en nuestras traducciones. Y entonces la fe de la gente se deposita en esas traducciones y, por supuesto, lo cree más eso que cualquier otra cosa que se Claro. Porque además, bueno, ¿cuántas veces has enfrentado tú este problema de que te dices, oye, pero aquí dice tal cosa, ¿no? sí, me han sostenido que independientemente de que es una traducción al español, la creen como palabra única de Dios. Cuando nosotros vemos, haciendo una exégesis cuidadosa, y no nada más una exégesis gramatical, porque finalmente es lo que estamos haciendo, y una inferencia acerca de los términos, vemos que la traducción traiciona el sentido real de la palabra. Y no solamente en esta, lo hemos visto en muchísimas más palabras que hemos encontrado por ahí, donde en un lado se traduce de otra manera y en el otro lado no se le da la fuerza necesaria, ¿no? Es decir, donde el mismo verbo se utiliza en diferentes contextos de diferente manera cuando la traducción debería de ajustarse al significado semántico de la palabra en este sentido, ¿no? Entonces yo sí creo, y es una cuestión muy delicada lo que sostiene el hermano Roberto, porque cambiar el término lo que hace es reduce el significado real de la palabra, lo vela, es decir, no apunta hacia el sentido real, apunta a otro lado, pero no al sentido que el Señor Jesús enseñó en Mateo 20:20, que lo hemos visto. Que ha sido el texto guía. Claro. Y decimos, bueno, ahí está el ministro que se ocupe él de estas cosas. Además. Y esto es muy grave porque resulta que los creyentes somos llamados en una categoría sacerdotal, hermano. Sí, el texto de Hebreos es terrible para mí porque deposita en nosotros esta función. Vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio. Pedro. Si Pablo está hablando aquí de un servicio sacerdotal, el yerujeo, bueno, pues definitivamente este es el trabajo nuestro, que no puede ser realizado por otro.
sino que nosotros tenemos que tomar el lugar en el cuerpo y con la ayuda de la gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, realizar en la dirección. Es más, de hecho, no somos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, sino es el Espíritu Santo el que dice, actúa, es el que obra en vosotros, el que energiza estas cosas en vosotros. Sí, pues tú pusiste el caso de Jonás, que es muy claro en esto. No es Jonás haciendo, sino el Espíritu Santo llevándolo a hacer. Exactamente. Jonás por sus propios. Él no quería, por sus propios él quería irse al otro lado. Ahí está la prueba viviente. Pero ese era el punto que quería yo encauzar y que perdí. Gracias que... Bien, entonces, y fíjese cómo la idea del sacerdote está aquí en el resto de la fraseología aquí de Romanos 15 y 16. Ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, dice aquí, para que la ofrenda de los gentiles, fíjese la idea de la ofrenda, el sacerdote y la ofrenda son... La función, sigue la función. Llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. Claro, porque es función y no persona. Si no, no se podría haber dicho eso. Y la utiliza Pedro, evocando aquella figura del viejo pacto para que el que está oyendo y está familiarizado con esto entienda aún mejor. Bueno, lo ratifican en el que sigue, mira, porque dice, tengo motivo pues para gloriarme en Jesús, el Mesías, ya está hablando ahora de él, dice, en las cosas que se refieren a Dios, y regresa otra vez a la función. Es genial. Es el remate adecuado. ¿Qué otro pasaje tienes por ahí? Gálatas 2:17, hermano. Gálatas 2:17. ¿Tú lo lees, Robert? ¿Yo? Sí. BTX 13. Dice, y si buscando ser declarados justos en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso el Mesías ministro de pecado? En ninguna manera. Referido a Cristo, ¿eh? Sí, referido. Este es muy importante porque es referido a Cristo. Cualquiera podría pensar que es correcto, ¿no, hermano? Cristo, ministro de pecado. O sea, Cristo ministro, ¿no? ¿Es por eso el Mesías ministro de pecado? En ninguna manera. Pero referido propiamente a una estructura jerárquica, pensando que el Señor es ministro. Aquí ya tenemos la palabra diáconos. Aquí ya tenemos la palabra diáconos, exactamente. Es a donde queríamos llegar. No es hipiretis, que ya hemos visto. No es liturgios. No es liturgos. Liturgos. Ahora es diáconos. Diáconos. ¿Es acaso Cristo ministro? Fíjate que aquí de una manera particular la idea de servicio es poderosa, porque fue la palabra que usó nuestro Señor cuando habló del servicio. Claro. Es diaconeo, el verbo, claro. y diáconos como servidores. Pero ahora me gustaría que lo leyeras de tu BTX 4, hermano. Dice, la Biblia textual, cuarta edición, dice así: pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros mismos fuimos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo servidor de pecado? Es diferente. Ahora, la nueva versión internacional... Y la respuesta es de ninguna manera. De ninguna manera, de ningún modo. Aquí, a veces las traducciones dinámicas, como la nueva versión internacional, como Dios llega al hombre, como... resulta que a veces cambian las oraciones sustantivas por verbales.
Sí, pues para hacer la dinámica. Para hacer las Sí, dinámicas. no se podría. Fíjese, por ejemplo, aquí en la nueva versión, lo que tenemos nosotros en el texto griego ¿es Cristo servidor de pecado? De ninguna manera. Aquí tenemos servidor como sustantivo, pero la nueva versión internacional la transforma en una oración verbal. Fíjese, ¿quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? Estar al servicio de. O sea, transforma la oración sustantiva en una verbal. En ocasiones no se pierde nada, en ocasiones hasta llega a ayudar un poco a la idea, pero si esto lo hacemos sistemáticamente, como es la teoría del profesor Naida, que fue el padre de la traducción dinámica, bueno, pues esto llega a cansar y uniforma demasiado las traducciones. Siempre es mejor dejar las cosas como están. Si el Señor puso un sustantivo, déjenlo. Si el Señor puso un verbo, no lo transformen en sustantivo. Claro. Si el Señor puso un participio que es muy dinámico y son acciones secundarias del verbo principal, ¿para qué convertirlas en verbos en el indicativo? El traductor tiene que ser muy cuidadoso siempre y respetuoso del texto. Pero entonces esto nos lleva a una conclusión, lo que estás diciendo. Eso dice en automático, acabas de decir que todos los anteriores que han hecho esas traducciones no lo han sido, ¿eh? Porque si estás exigiendo eso para el traductor, que respete tal y como está, que si es verbo lo traduzca verbo, que si es sustantivo lo traduzca sustantivo, y vemos que no lo han hecho, entonces en automático están traicionando al texto. Como decía el viejo proverbio, hermano, que decía, traductore, traditore. El que traduce, Traductor, el que traduce traiciona el texto. ¿Qué otro pasaje tienes, Robert? Tengo Efesios 3:7, hermano. Efesios 3:7. Vamos a buscárselo con mucho gusto. Efesios 3:7. Ojalá, hermanos y hermanas que nos escuchen, estén tomando ustedes nota de todas estas cosas, de los versículos, y los tengan ustedes presentes. Dice así, BTX 3. Del cual fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios, que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. A ver, 3:2 y 3:3 para tomar tantito el contexto. 3:2 y 3:3. O sea, desde el 2, desde el versículo 2. Ah, ok. Desde el versículo 2. No, es Efesios 3:7. Entonces hay que leer desde el 6 o del 5. Ah, desde el 6 está bien. Sí. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús, el Mesías, por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios, que me fue dada conforme a la eficacia de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Que soy menos. La Biblia Textual 4 dice, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho servidor, según la gracia. Y la palabra aquí es diáconos. Diáconos. Ah, ok, diáconos aquí. Uh-huh. Oh, muy fuerte la palabra. Pero la Reina Valera traduce, del cual yo fui hecho ministro, igual la Biblia de las Américas. ¿Alguna católica? Ahorita te voy a decir, estas seguramente que deben de tener... Sí, porque es un texto clave para ellos. La nueva versión internacional dice, llegué a ser servidor, como regalo de Dios. Ajá. Dice, por ejemplo, la nueva Biblia de los Hispanos, es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia. La Biblia de nuestro pueblo dice, de esta buena noticia yo soy ministro, y la Biblia del peregrino, yo soy su ministro por el don de la gracia. ¡Qué fuerte! Entonces dices tú, bueno, Esa sí está fuerte. pero si las versiones católicas traducen en varios lugares diaconeo por servir, o diáconos como servidor, ¿por qué aquí traducen ministro? Y la respuesta pues es obvia, ¿verdad? Uh-huh.
Sí. Ellos mantienen Su estructura está definida de su esa manera. estructura está definida así, tienen que. Y sostienen sobre esos. Eso es lo que yo les decía hace rato. Entonces, esta estructura ha sido conveniente en el mundo evangélico también. Es decir, se copia a lo mejor al principio porque pues se tiene la influencia de siglos de tradición en las palabras. Pero después se queda, no se hacen mejores traducciones precisamente porque se volvió conveniente. La idea del ministro, del pastor, en vez de un sacerdote ahora pastor, esta identidad permanece, conviene, es conveniente. Uh-huh. Mantiene, digamos, una estructura jerárquica muy conveniente, muy adecuada para la difusión del evangelio, al menos así se entiende desde esta posición, ¿no? Ahora que estás hablando tú de pastor en lugar de sacerdote, hermanos, para nuestro próximo estudio, el 8 de enero, donde vamos a continuar con su programa Charlas Bíblicas, vamos a hablar del pastor. Uh-huh. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de esta figura sin la cual parece que está en pie o cae la iglesia? Uh-huh. Figura tan señera y tan importante que a menos que esté el pastor, no puede sostenerse. No, dicen, y presente en todas las congregaciones, ¿no? Y presente en todas las congregaciones. Sí, es el emblemático de cada congregación. Y una pregunta es, bueno, ¿y si no hay pastor, una iglesia puede sobrevivir? Bueno, ¿y si todos ministran, o muchos hombres y mujeres dentro de la congregación ministran, es necesaria la presencia de un pastor? Estas cosas las vamos a tratar para la O todos sirven, ¿no? En lugar de ministrar. Si todos sirven, si todos se convierten en servidores de la misma palabra, del mismo evangelio, de la misma actividad de enseñanza de la escritura, ¿es necesaria esa figura? Bueno, evidentemente si es necesario o no, tendría que estar en segundo plano para nosotros. Si es una institución que esté en la Biblia, tiene que existir. Bueno, y si en la Biblia no está, pues no tiene por qué seguir existiendo. Habría que ver, como en este caso, cuántos textos soportan esa doctrina, ¿no? Ya que es tan importante la persona del pastor, el personaje dentro de la estructura, debe estar seguramente muy bien apuntalada, con muchos versículos en el Nuevo Testamento. Y con este estatus que tiene. Con ese estatus que tiene. Sí, es decir, el Nuevo Testamento tiene que darle ese estatus que supuestamente el pueblo le reconoce, porque no se lo otorga al pueblo, se lo reconoce, y si se lo reconoce es porque el mismo pueblo y el mismo pastor lo ven ahí y simplemente lo tomaron, ¿no? Claro. Vamos a ver si es así. Pero bueno, hemos llegado al final, hermanos. Hemos llegado al final de este programa y vamos a ver qué tenemos por aquí en la participación de nuestros hermanos. Nos saluda Bafre Cordero. A usted también, hermano, ya lo habíamos mencionado al principio. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín. Un abrazo para usted, hermana. Ciudad de México. Ciudad de México. Nuestro hermano Jorge Hernández. Saludos de Kiev. Quiere decir que nuestro hermano Jorge Hernández está en Rusia y desde allá nos está oyendo. ¿Qué hora será? A mí siempre me integra el horario. A ver dónde dice Kiev, hermano. Ya vi. Ahora. ¿Qué eran de ser como las 4 de la mañana? 5. Pues por ahí así. O quizás un poco. Yo más bien ya más tarde, ¿no? ¿Quién más, hermano? Hermanos, retroaliméntenos, hermano Jorge. Nuestro hermano Jorge dice, no ministro, sino se comportan como ministros. Daniel Bonilla, saludos, hermano Armando, Antonio y Roberto, de parte de INPM Maranata, es donde me congrego, hermanos. Nuestro hermano Daniel Bonilla, bendiciones, hermano. Nacional Presbiteriana,
¿Cuál es su opinión sobre, en cuanto al sistema de gobierno presbiteriano? Es una pregunta compleja porque es muy amplia. Habría que ir analizando parte de sus instituciones y sus reglamentos, pero yo creo que nosotros estamos hablando de manera genérica, referente propiamente a lo que hace énfasis la palabra con respecto a la palabra ministro. Entonces, yo a grandes rasgos puedo decir que la reforma no resolvió todo y que hubo muchas cosas que la reforma no se pudo quitar de encima, como la cuestión sacramental, la cuestión de sacramentos, la cuestión institucional, que viene desde la reforma de 1500, y bueno, que evidentemente el punto acerca de la reforma al día de hoy en nuestras pláticas ha dado un giro, hermano, con respecto, es decir, la reforma de 1517 Inició. La reforma de 1517 pareciera ser que muchos apuntan y coinciden al punto donde el gran tema era la justicia por la fe. Sin duda, es el gran tema. Pero sin embargo, yo creo que destapa una actividad de la iglesia muy importante, porque si nosotros vemos la producción que hay de los hermanos, donde el Espíritu Santo ha estado actuando, la producción que hay después de la reforma es enorme al día de hoy. Y estoy hablando de producción de todos aquellos comentarios, lexicones, gramáticas, teologías, es decir, ha habido una gran producción y versiones de la Biblia. Entonces, yo creo que sí es un aspecto muy importante hacer notar que la actividad del Espíritu Santo después de la Reforma ha sido inmensa, no antes de la Reforma, porque antes de la Reforma el texto estaba secuestrado por la parte, por el magisterio de la iglesia, tenía secuestrado, y bueno, lo que hace Martín Lutero es liberar. Sí, importantísimo. No así, no resuelve todo. Claro. Entonces, la parte institucional de la cual viene Martín Lutero, o sea, Martín Lutero viene con una tradición. De hecho, en un principio yo creo que él no creyó hacer lo que... Él quería una reforma dentro de la iglesia. Exacto. Entonces, no pudo resolver muchos aspectos. No la creación de una nueva iglesia. Exactamente. Que bueno, esto, el Espíritu Santo, a través de muchos hermanos y miembros, ha ido destapando y hemos tenido una gran producción al día de hoy. Prueba es lo que el hermano tiene aquí en su casa, una enorme biblioteca, y bueno, y sigue, pero la cuestión ministerial viene siendo pues heredada de alguna forma, es decir, pareciera ser que el pastor, la imagen del pastor es la imagen del sacerdote, y a nuestros pueblos latinos no les ha costado mucho trabajo adoptar eso. Ya lo tenían. Ya lo teníamos, es decir, viene de nuestro propio contexto. Entonces es una pregunta amplia para nuestro hermano Daniel, claro. Pero ahí apunta, ¿no? Es decir... Claro, estos varios niveles de autoridad, tú sabes, la iglesia constituida por el pastor y sus ancianos, el presbiterio, otro nivel más arriba, el consistorio, la asamblea general, es una estructura piramidal, muy parecida. No, y en sus acciones se conforma, ¿no? Es decir, una práctica que tiene la iglesia presbiteriana, por ejemplo, es que los miembros aporten el diezmo, pero que la congregación aporte el diezmo a la estructura que está arriba de él. Sí, es un orden jerárquico. Es un orden jerárquico, desde luego. Igualito que como sucede en Roma, ¿no? Nada más que allá la proporción es 7-3. El sacerdote de lo que recolecta, él se queda con el 70% y le da ¿cómo le llaman?
a la diócesis. A la diócesis el 30%. Cada sacerdote le da el 30% a la diócesis. Bueno, acá es el 10%. Fíjate, no más. Por eso la estructura acá es más fuerte. Pero tal parece que no pudieron deshacerse de este esquema. La reforma no pudo, y era obvio, ¿no? Es decir, no era una cuestión que se hiciera de manera intencional. Sencillamente era mucho lo que se había perdido durante 1000 años. O sea, hubo 1000 años de oscurantismo y 1000 años de una tradición terrible, que en el momento en que vieron que se iba a perder, bueno, se agudizó más, ¿no? Es decir, la idea de construir un gran templo para Dios y pedirles indulgencias a la gente para poder construir ese templo y cosas así por el estilo. Dar indulgencias era claro. Una cuestión. Bueno, hermano, mire, mi querido hermano, en la medida que vayamos tocando los temas que nos hemos propuesto, como hablar sobre estos otros personajes bíblicos, los ancianos o presbíteros, que tal parece son sinónimos. Son sinónimos, sí. Donde pasamos a hablar de la institución del pastorado y de otros detalles. Creo yo que sobre la marcha, hermano, vamos a poder dar una buena respuesta bíblica a su pregunta. Uh-huh. ¿Qué más tenemos, hermano? Bien, tenemos aquí Léelas todas, hermano. Daniel Bonilla, muy buenas charlas, gracias, hermano. Mafer Espinosa Salas, saludos, queridos hermanos. Feliz de escucharlos, bendiciones. Nuestra hermana Mafer es la de Barcelona. Así es. Buenas noches, hermana. Dios la bendiga. Jorge Hernández, hoy mismo pasó a ser ministros que solo procuran su confort propio. En lugar de ministros, miniastros. Ya. Perdón, hermano, pero es que lo leí textual. Dice, nuestro hermano Jorge Hernández, dice, hoy ministro pasó a ser mini astros. Sí. Que solo procura su confort propio. Ya nos quedó claro el mensaje, hermano. Ahora, debe de haber estos sujetos que se llaman ministros, que en realidad sí estén haciendo un trabajo, digámoslo así, honesto en cuanto a servir a la iglesia que preside, ¿no? No dudo que haya personas con una intención real, ¿verdad? En lo que entienden. Pero aquí el punto no es ese. Nosotros no estamos discutiendo si los ministros o los pastores están actuando bien o no en sus iglesias, ¿no? ¿No? Nosotros lo que estamos haciendo es una disertación de las palabras que están en la Biblia, que se están utilizando generalmente para otorgarles funciones. Lo que estamos haciendo realmente es un exégesis de la palabra, en sentido de utilizar un contexto gramatical para tener una mayor claridad con respecto al mensaje bíblico. En el fondo de todo esto está el que nos interesa defender, entre otros varios puntos, el que los creyentes tengan participación en el servicio, porque participar en el servicio es crecer espiritualmente. Nadie puede tomar ese lugar, nadie. Sí, no deben ser sujetos que lleguen y se sienten, escuchen 1 hora o 2, las que duren ahí, y se van a su casa. No es lo que dice la Escritura que tenemos que hacer. Sí, pero lo que ha proveído, lo que ha ocasionado que eso exista, es la idea del que habla, del líder, del que dirige, del que preside, y todos los demás se convierten en pasivos. Cuando la idea ahí encerrada en la Escritura es otra. Claro. Es una iglesia viva. Espectadores pasivos del show religioso, en lugar de ser servidores activos, presentes, actuantes, comprometidos en el amor y con sus hermanos. Esta es la gran idea de Cristo. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Nuestro hermano José Salvador Espina. Buenas noches, mis queridos hermanos, paz de Cristo,
a sus vidas. Tengo una pregunta de la cual hay hermanos que dicen que el festejo de la Navidad no es pagana, terrenal. Uno dice, no es pagana, terrenal y diabólica. Dicen que no está mal, que la iglesia, cuerpo de Cristo, también podemos festejar la Navidad. En la palabra de Dios está dicho festejo. Bueno, hasta donde tengo entendido, nuestro hermano Espino se ha vuelto, se ha visto envuelto en una discusión muy fuerte y muy larga que ha tenido en el chat donde él pertenece, donde él asiste, que se llama Teología del Nuevo Pacto. Y bueno, mi muy querido hermano, una respuesta a esta inquietud nos podría llevar bastante lejos del tema que nos hemos propuesto tocar aquí, que es la anatomía de la iglesia. Muy probablemente por separado quizás pudiésemos darle nuestra opinión. Sí, pero... ¿Qué pensamos de este punto? Y puede ser que en este momento no, porque nos desviaría la atención hacia algo a donde no queremos y no debemos ir. Por el tema que se está tratando. Por el tema hay que tener respeto por el tema que estamos tratando ahorita. Muy bien. Sigue diciendo nuestro hermano José Salvador, perdón que haga dicha pregunta, pero me preocupan esos hermanos que aún tienen un pie en la ley y otro en la gracia. Bendiciones desde San Juan, Argentina, y paz de Cristo a sus vidas. Es nuestro hermano Espina que nos sigue describiendo desde San Juan, Argentina. Dice la hermana Mafre Espinosa, dice en Juan 4, 23 y 24, indica que Yahvé busca adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad. ¿Estaría mal traducida, tomando su concepto de que Dios no busca? Es una consulta. Bendiciones, hermanos. Bueno, hermana, fíjese usted que este texto de Juan tiene que leerse, por ejemplo, a la luz de otros pasajes, como, por ejemplo, Romanos capítulo 3 y versículo 10, donde dice que no hubo justo ni aun uno, que no hubo nadie que buscara a Dios. Es decir, Dios está buscando adoradores. Pues creo yo que el creador del universo merece ser adorado, merece ser bendecido, merece ser reconocido, pero resulta que debido a esta situación provocada por la caída de Adán, tales personas no existen. Y Dios lo sabe perfectamente bien. Pero no por eso Dios deja, como legislador del universo, deja de señalar qué es lo que debe hacerse. Claro. Por ejemplo, en un momento dado en el libro de Deuteronomio dice, circuncidad vuestro corazón. Esa es algo que debía hacerse, pero que estaba totalmente por fuera de la capacidad. No se comprendía. De tal manera que es el Señor que dice, yo circuncidaré vuestro corazón. En los profetas. ¿Verdad? En los profetas. Yo haré, a la vista de que ellos no pueden, porque no quieren, el Señor dice, yo lo voy a hacer. Ahora, notemos nosotros que en Juan capítulo 4, esta adoración de la que se está hablando ahí, es del hombre nuevo. Una adoración exactamente suprema. Este es del hombre nuevo. Ni en este monte aquí, no, ya está totalmente desprendido de la idea de lugares santos, de lugares sagrados, de montañas mágicas, y está referido a lo más profundo, a lo más íntimo. Dice, los que le adoran en espíritu. Claro. Y en verdad. Los que han nacido de la simiente de Dios. Estos son los que han nacido de la simiente de Dios. Y es necesario que adoren. Y es necesario que adoren. Sí, o sea, el texto está en el contexto del hombre nuevo y no de los que tienen, bueno, porque lo dice claramente Corintios, ¿no? Es decir, el hombre natural por sí mismo no puede entender las cosas que son de Dios.
Sí, no está hablando de los gentiles, está hablando de cristianos. Porque solamente se han de entender espiritualmente. Y ese hecho espiritual implica el hombre nuevo. Es decir, se esperaría encontrar adoradores dada la magnitud de la creación, Claro. la esplendidez de la majestuosidad del poder creativo de Dios que está inundado no solamente de belleza en el diseño, sino en la misericordia y en la enorme, amorosísima consideración que Dios tiene hacia los hombres, por supuesto. Y Dios sabe perfectamente, Dios no está buscando lo que a la final no va a poder encontrar. Dios sabe que tal cosa no existe. Muy bien. Entonces Dios la hace. Nuestra hermana, ¿verdad? Valfe Cordero, Villanueva. Excelente charla. De hecho, escuché los audios en YouTube del querido hermano José Antonio Septién sobre la mujer, y la verdad es que explicación fenomenal, quedé convencido y muy edificante. Gracias, hermano. Nuevamente, nuestro Valfe Cordero dice: ahora que los oigo dialogar los tres de una manera participativa, qué hermoso es. Veo una libertad y me motiva practicarlo con mis hermanos. Muchas gracias, hermano. Ese es el objetivo. Esa es la idea. Amén, ese es Y así debiesen ser las reuniones en la iglesia, hermano. ¿Sí? Estamos en iglesia, no se les olvide. Ustedes y nosotros acá juntos, ya lo hemos dicho en más de una ocasión. Aquí se une nuestros hermanos de Tetel, Chile. Saludos a nuestros hermanos. Jorge Hernández: fue traducida así por hacer regir la supremacía del prelado religioso en conveniencia. En algunos pasajes sí. Y sobre todo en algunas traducciones, ¿verdad? Muy conveniente, ¿verdad, hermano? Era lo que decíamos, sí. Claro. Para sostener una estructura jerárquica. Sí. No en todas, porque ya vimos que había incluso algunas católicas que lo quitaron eso y pusieron lo que debía de ser, ¿verdad? Pero sí, en realidad muchas traducciones sí. Aquí, por ejemplo, recuerden que en el programa anterior leíamos un comentario de Frank Viola, sí, que decía así: por esta razón, la Biblia King James, que es una gran traducción, la oficial, digamos. La oficial, es algo así como la Reina Valera, pero en inglés. Por esta razón, la King James Version refleja naturalmente las presuposiciones jerárquico-institucionales del anglicanismo. Palabras tales como eclesía, episcopos y diáconos no fueron traducidas fielmente del griego, más bien se transliteraron, empleando la jerga eclesiástica anglicana de aquellos días. Por ejemplo, eclesía es iglesia, episcopos, obispo, diáconos, ministro, praxis, oficio, proistemi, gobernar. ¿No? Aunque la King James Version original de 1611 pasó por varias revisiones hasta 1769, estos errores nunca fueron corregidos. Bueno, por lo visto entonces no son errores, fueron cosas intencionales. Absolutamente. Son cosas de la voluntad, porque un error es un equívoco, o sea, algo que yo no sé y que tomo una senda diferente a la que debería de ser, pero cuando lo sé y traduzco así, no hay error, ahí hay voluntad de querer hacerlo así, por intereses, conveniencias, etcétera. Sí, yo creo que hay que darle su correcto lugar a cada cosa. Bien, nuestro hermano Jesús Lozada dice: aunque no es el tema del programa, ni es mi intención debatir, considero que existen hermanos que siguen fábulas haciendo días y festividades paganas, cuando que el Espíritu Santo nos indicó a través de Pablo a Timoteo que no hagamos caso de cosas que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Es un comentario de nuestro hermano Jesús Lozada. Nuestra hermana... Bueno, pero si ese es su texto base
para defender el otro punto que nos dijo, pues entonces va a perder, por decirlo en palabras sencillas, porque ese texto no se refiere a lo que él dijo anteriormente. Bueno, nuestra hermana Marlene Echeverría, saludos hermanos, bendiciones del Creador a cada uno. De nuestra hermana Marlene nos escribe desde Washington. Mafre Espinosa Salas, ¿será que la iglesia tomó el ejemplo del sacerdocio de los levitas, ya que había un sumo sacerdote? Tenían también el sacerdote del segundo rango, había músicos, etcétera. Tal vez de ahí las iglesias tomaron como una representación o guianza. Sí, bueno, en mi opinión, yo creo que la Iglesia Católica Romana, al paso de los años, se fue configurando cada vez más a ese modelo antiguo testamentario. Los sacerdotes, los arreos que se ponen, todos los ornamentos, el sagrario como el Sanctum Sanctorum, a donde solamente el sacerdote puede entrar. Hay muchísimos puntos de coincidencia entre la liturgia como orden sagrada de culto católica y la judía. Y tal parece ahora, en los últimos días, que también muchos evangélicos se están conformando a estos patrones judíos. Sí, al día de hoy se siguen por ahí. ¿Qué piensas? No, pues al contrario, la idea del Señor Jesucristo era quitar todo eso. Han invalidado la ley con su tradición, es lo que siempre les repetía. Bien, Es lo que están haciendo ahora. Seguimos con el comentario de nuestra hermana. Dice, hablando de libros, quería comentarles que estoy feliz leyendo el libro del hermano Roberto Islas. ¿Cuál? Sobre la Septuaginta, hermano. Bendiciones, hermano. También Gracias. estoy leyendo el libro del hermano José Antonio Septién, El griego al alcance de todos. Lo recomiendo, excelente. Qué bueno, hermana. O hermano, ¿es Mafre? Ah, Mafre, ¿verdad? Es Hermana María Fernanda. María Fernanda, sí. Cuánto gusto, hermana, qué gusto me da. Tenemos por aquí un último comentario, hermanos. Es de José Salvador Espina. Mis queridos hermanos, aprovecho para pedirles perdón por la pregunta que hice respecto a dichos festejos paganos. Paz de Cristo, mis hermanos, y muchas gracias por sus charlas bíblicas y compartimos la verdad. Bendiciones de San Juan, Argentina. No se preocupe, hermano, no es para tanto. No, bendiciones. Sí. Ya habrá tiempo para esas cosas más Sí. adelante, si Dios lo permite. Sí, hermano, Somos de criterio amplio, hermano. Créanmelo. Sí. A veces demasiado liberales. Pero bueno, paz de Cristo, hermanos. Pues paz de Cristo. Y paz de Cristo para todos y todas nuestros amados oyentes de todos estos lugares que hemos mencionado al principio del programa. Les deseamos que así como el Señor estuvo presente en su vida en 1919, hermanos, esté de una manera preponderante en el 2020 y así les haga el Señor y les añada en todas las cosas donde pongan sus manos, que el Señor los prospere y los bendiga ricamente. Nos estaremos viendo con su ayuda este próximo 8 de enero de 2020, aquí, como todos los miércoles, en su programa Charlas Bíblicas. Oren por nosotros, hermanos, oren porque el programa continúe fielmente cada semana y que podamos compartir con ustedes la palabra del Señor. Bendiciones a todos ustedes. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Cerramos el programa.